de Cristo, donde nos enfocamos totalmente en lo que es Jerusalén y el templo. No solamente desde el templo de Salomón, sino a través de los últimos 1000 años antes de Cristo, desde su construcción hasta su destrucción, su restauración por Zorobabel y después su remodelación por el rey Herodes. Hemos viajado por más de 13, 14 años a Israel. Hemos enfocado muchísimo tiempo, muchísimos audios, muchísimas grabaciones a lo que es el templo y lo que fue el templo en los tiempos del Señor Jesucristo. Hemos podido caminar con arqueólogos de gran respeto de la Universidad de Jerusalén, a los cuales agradecemos no solamente sus libros, sus notas, sino sus experiencias que pudieron haber sido publicadas en forma completa, y aún aquellas que no pudieron haber sido publicadas por faltar algunos puntos de excelencia en ello. En esta serie que pondremos, si Dios permite, en completo en YouTube, dependiendo la respuesta de la audiencia, pensamos presentar, ¿verdad?, a los hermanos en la fe cómo era Jerusalén, cómo eran las calles de Jerusalén, cómo era la adoración en los tiempos no solamente del rey David, pero sobre todo en los tiempos de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y cómo es que las escaleras ascendían a través de lo que se le llama la Colin Robinson, y luego entraban literalmente al pórtico real, y cómo es que estas hermosas columnas podían mirar y representar la fortaleza de lo que fue Israel en aquel tiempo. Esta serie realmente intenta enseñar a cada uno de nuestros hermanos lo importante que fue el templo y cómo es que el templo vino a ser destruido por voluntad divina, con el propósito de que la iglesia de Cristo pudiera resurgir y pudiera empezar desde ahora hasta en aquel tiempo, hasta la eternidad. Esperamos esta serie sea de edificación. Reitero, pondremos solamente unas 9-10 clases viendo la respuesta de todos, y es una serie que tiene muchísimos datos históricos, no solamente de Flavio Josefo, sino de muchos rabinos del tiempo en que se inició la gran sinagoga y el tiempo en que se desarrollaron la ley oral y la interpretación de la ley oral. Todo esto escrito en el libro que hemos puesto, El Templo, una serie de libros, y esperamos, reitero, sea de gran edificación para todos. Desde la hermosa Elgin, soy Ricardo Barrera, y esperamos esta serie sea de gran bendición para cada uno de ustedes, y con mucho amor, con mucha paz. Shalom y Ahabaj. Dios les guarde y Dios les bendiga. Los 1000 años entre el templo y lo que sería en sus 3 divisiones, el templo de Salomón, el segundo templo y el templo de Herodes. Estamos en la clase número 202, Tabernáculo, Templo e Iglesia. Y hemos visto una idea y una cronología, y estamos mirando la formación de la sinagoga. Si recuerdan, dando un recuento de los tiempos para visualizarlo en panorama, la cronología del Torá. Torá es la ley de Moisés, o los primeros 5 libros, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos y Número. Si recuerdan ustedes cómo fueron estos escritos, se mencionan las cosas que están en la ley de Moisés. Después de ello, llegan a Canaán los israelitas, y al llegar a Canaán, pues sucede la entrada, pero solamente después de 40 años. Esto es que la salida de ellos fue aproximadamente en el año 1887 a.C. de Egipto, y la llegada de ellos fue en el año 1406 antes de Cristo. Después, viendo o establecida la idea general, pasan aproximadamente 400 años, que es el tiempo de los jueces y del primer rey, del rey Saúl, y entonces hemos visto la vida del rey David.
que suscitan desde el año 997 a.C. hasta el año 964 antes de Cristo, y hemos visto en detalle todo hasta el momento que muere David y Salomón, su hijo, empieza a reinar. Es importante notar que David muere en el año 964 antes de Cristo, pero ya su hijo Salomón reinaba desde el 970 antes de Cristo. Por 3 años los dos estuvieron juntos preparando la edificación de lo que sería el templo. Ahora, el panorama que queremos explicar y queremos entender es este. Quiero que se establezca la idea general de lo que es en su totalidad el templo. Reitero, el templo número 1, el templo de Salomón, el templo número 2, lo que sería en sí el segundo templo, y finalmente el templo de Herodes. Importante esto, y sobre todo importante los años en los que estos fueron finalizados y sostuvieron sus servicios en la adoración a Dios. Pero el templo en un panorama es: primer templo, número 1, se le llama el templo de Salomón. Segundo templo, número 2, se le llama el segundo templo. Y tercer templo, número 3, se le llama el templo de Herodes. El templo de Herodes. Lo que hemos aprendido es que Salomón reinó desde el año 970 y su padre David murió en el año 964 antes de Cristo. Muere David a los 70 años, lleno de días, dice la Escritura. Hemos visto también que en el año 931 suscita la división de los reinos. Y en esta división de los reinos se encuentran dos: el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. Y bueno, he puesto y colocado aquí lo que serían todos los reyes con los años de cada uno de ellos del reino de Israel. Todos los reyes tal y como están ahí, iniciando con Jeroboam el primero y sucesivamente Nadab, Basa, Ela, Simri y así sucesivamente, hasta precisamente el año en que fueron llevados en cautividad o destruidos por el reino de Asiria. La parte del sur también he colocado en la gráfica todos los reyes del reino del sur de Judá, desde Roboam, quien fue el hijo de Salomón, el hijo de David, quien dividió el reino, desde ahí hasta Sedequías, que fue el último rey del reino de Judá, en el momento y en el tiempo en que fueron también llevados en cautividad. En el año 721 a.C., ¿qué imperio destruye Israel? El reino del norte. ¿Qué imperio destruye Israel, el reino del norte, hermanos? Asiria. Asiria destruye el reino del norte. ¿Ok? Y como podrán ver en la imagen, esto es Salmaneser es quien destruye el reino del norte, y una vez más esto sucede en el año 721 antes de Jesucristo. Importante notar que Asiria cae en el año 612 antes de Jesucristo por el imperio de Babilonia. Ellos caen por el imperio de Babilonia, ¿okay? En el año 612. Y como consecuencia suscita algo muy interesante. Lo que suscita es Babilonia viene estando en guerra con Egipto y destruye el templo, y destruye con el templo Israel o Jerusalén en el año 586. Así que estas dos fechas son de suma importancia, 586 y 721 son las fechas de importancia para la destrucción de ello.
Y con la caída de Jerusalén, de Babilonia, empieza lo que se le considera el exilio babilónico. ¿Ok? El exilio babilónico. Esto es, los judíos son llevados presos en cautividad hacia Babilonia, lo que es el día de hoy Irak. Así que, para que tengan una visualización correcta, el primer templo, el templo que se le llama ¿cómo? ¿El templo de quién? De Salomón. Inicia, reitero, con Salomón, y el fin del templo es el año 586 antes de Jesucristo. ¿Ok? 586 antes de Jesucristo. Y luego vamos a ver el día de hoy, nos vamos a enfocar totalmente en esta sección importantísima, el cual sucede después de la cautividad, y esto es el inicio de la sinagoga. Eso es lo que vimos la semana pasada. El inicio de la sinagoga sucede durante la cautividad en Babilonia o durante el periodo del exilio babilónico. ¿Ok? Es cuando sucede la idea general de la gran sinagoga. Lo que es importante entender, y quiero que quede claro, hermanos, es el nombre. Sinagoga. Sinagoga viene del hebreo Ken-Neset. Todos juntos, Ken-Neset. 1, 2, 3. Okay. Ken-Neset. A la cual también se le puede llamar Beit Ken-Neset. 1, 2, 3. Beit Ken-Neset. Y Beit significa casa. Ken-Neset significa literalmente asamblea. Por lo tanto, se le llamó a el Beit, casa, Ken-Neset, una casa de asamblea. La sinagoga inicia en el exilio babilónico, y lo vimos la semana pasada, inicia bajo los sauces, junto al río. No tenían una estructura, estaban bajo los árboles. Como dice el Salmo 137, bajo los sauces, en los ríos de Babilonia, nos sentábamos y nos decían: cantadnos alabanzas a Jehová, hablarnos del Dios de Sión. Entonces, la sinagoga inicia porque en sí la palabra sinagoga significa dos palabras en su transliteración del griego. Es la palabra shunagogei, que se separa en dos palabras. La primera es shun o sin, que significa juntos, y la segunda es agogé, que significa juntarse, o más correctamente, reunirse. Reunirse para estar juntos una vez más. Por eso el himno que cantamos para el campamento, estamos juntos otra vez, si lo hablásemos en griego, diríamos sinagoga. ¿Ok? Diríamos asamblea. El nombre en latín, reitero, es sinagogei, de la translación sunagogei, del griego, de la palabra en hebreo Ken-Neset, que significa asamblea. Por lo tanto, para el judío, cuando iniciaron debajo de los árboles, cuando iniciaron en los ríos, se juntaban para estar reunidos otra vez con el propósito de oír la ley de Dios en forma oral, porque no tenían rollos, no tenían libros. Se reunían para orar juntos y se reunían para cantar salmos juntos. Eso fue el inicio de la sinagoga, de la asamblea, o de la idea que significa juntarse para estar reunidos de nuevo, o reunirse para estar juntos, que es lo que significa la palabra sinagoga. Sépase que Ken-Neset o Beit Ken-Neset también se puede entender como casa de asamblea, como casa de oración, como casa de estudio. Y cuando hablamos de la palabra iglesia en griego, la palabra iglesia en griego viene de la palabra transliterada, ¿verdad? Eclesia,
que también significa salieron para congregarse o reunirse, que es la misma idea de iglesia, o Knesset, o sunagogei, o sinagoga. ¿Ok? En la idea general, todo es lo mismo. Es un término, dependiendo del cual estás hablando, en qué idioma, es como se identifica. Y entonces, lo que veíamos la semana pasada es que la gran sinagoga inicia, la sinagoga comienza. Porque, reitero, ¿dónde se quedó el templo durante esta cautividad? En Jerusalén. ¿Estaba el templo de pie? Estaba destruido. Destruido. Sépase que en la destrucción de los templos de los tiempos antiguos, tendían a saquear los tesoros de los templos y después a destruir las partes principales de adoración de los templos. En este caso, en el templo de Salomón, tienen que saquear las fuentes de bronce y se las llevan como botín. Los candeleros y se los llevan como botín. Las mesas de la proposición se los llevan como botín. El altar del incienso se lo llevan como botín. El arca del pacto es un debate distinto, no voy a hablar de eso hoy en día. Pero lo que destruyen es la estructura del templo. Y después, y recuerden que el templo estaba repleto, lleno de oro. Entonces tienen que visualizar que no es como que se lo dejan todo así. Se llevan el oro. Y al llevarse el oro tienen que destruir el templo para llevarse el oro. Y también destruyen el altar porque es el lugar donde se llevan a cabo los ¿qué? Los sacrificios. Esto sucede ¿en qué año? Hermana Luz, ¿en qué año? ¿Por parte de qué imperio? Babilonia. Por parte del imperio de Babilonia. ¿Ok? ¿Cuándo fue la destrucción del reino del norte de Israel? ¿Ah? 721. No se ve bien ahí. Bienvenidos a mi vida. Así yo veo el lunes los 721. Pero está en el bosquejo. Entonces, estando el templo en Jerusalén y estando los judíos en cautividad, se empieza a formar la sinagoga. ¿Okay? Sus inicios son rurales, son sin orden, son sin estructura, son sin liturgia o liturgía. Esto es, no tienen una forma de cómo se llevan a cabo los servicios. Son a la intemperie, son cantos, son oraciones, son el Padre le enseña a Hijo la ley de Dios. Eso fue la vida, la adoración de algo sin templo. Y entonces inicia esto que vendría a ser la sinagoga. Ahora, cuando yo hablo de sinagoga, es importante entender lo que es la gran sinagoga. La gran sinagoga es de suma importancia en lo que sería la adoración sin el templo y el establecimiento de estatutos, de mandamientos, de el mismo canon del Antiguo Testamento. Por ello voy a preguntar, levante la mano, ¿quién no sabe qué significa canon? ¿Quién no sabe qué significa canon? Levante la mano. Okay. Canon en el griego significa regla. Significa regla. En la idea de la Biblia significa cuáles son los libros que vamos a aceptar como la regla o como la ley de Dios y cuáles van a salir. No van a estar parte de lo que es de Dios. El canon del Antiguo Testamento lo establece lo que se le llama la gran sinagoga. ¿Ok? Esto es, el canon, los 5 libros de Moisés,
los 12 profetas menores y los 3 libros de los profetas mayores, sin incluir el profeta Isaías, lo establece la gran sinagoga. De eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La gran sinagoga, la cual inicia durante el tiempo del exilio de Babilonia, precisamente fuera de ahí. ¿Okay? La cautividad, pues, de Babilonia sucede entre el año 586 y el año 537 antes de Cristo, donde los hombres de la gran asamblea o de la gran sinagoga, formalizan, ponen la idea general, el orden en que se van a llevar los servicios en las sinagogas, y ponen la interpretación de la ley oral que también ellos establecen, y colocan el canon del Antiguo Testamento, que lo tenemos hasta el día de hoy, por ellos. ¿Ok? En este sentido, establecen ciertos conceptos amplios de lo que serían los mandamientos de Dios. Lo que voy a leer es por el libro que hice y por la investigación que hicimos. El propio Yohanan ben Zakkai, uno de los grandes hombres de la gran sinagoga del periodo del Segundo Templo. ¿Cuándo es el Segundo Templo, hermanos? Vamos a decirlo. ¿El templo de Salomón es el Segundo Templo? Ok, muy bien, quiero hacer eso. Se le atribuye la creación de las casas de adoración. Por lo tanto, es este hombre, Yohanan ben Zakkai, quien tiene la idea, ya no solamente de tener las sinagogas, sino de establecerlas y de edificarlas. Y de edificar lugares de adoración, que se le llaman sinagogas. ¿Ok? Y con esto viene una idea nueva, y la idea es la adoración portátil o individual, que no había existido antes. Porque la adoración, hermano, solamente se hacía en el templo. Pero sin el templo, ¿cómo le vamos a hacer para adorar a Dios? ¿Cómo le vamos a hacer para llevar a cabo la sección sacrificial y la sección ceremonial, de las cuales se requiere en el templo? Entonces él establece la idea de se puede adorar a Dios sin el templo. Se puede adorar a Dios a través de la alabanza, de la enseñanza a nuestros hijos, a través de la oración, a través de la ayuda al prójimo, a través de guardar la ley o la sección judicial moral. También es una forma de adorar a Dios. Y esto es un nuevo pensamiento para ellos, que cambia y trastorna totalmente la idea general de todo el Antiguo Testamento. Se habla de las evidencias. Bueno, en cuanto a las evidencias de la sinagoga y su formación en el siglo IV, siglo III o en el siglo V, está una sinagoga que se encuentra en Egipto, que en sus piedras labradas están inscripciones del III siglo, lo cual data que la sinagoga estaba ya formada 300 años antes de Jesucristo, y eso ya es evidencia arqueológica. Sin contar las sinagogas. Fíjense, esto es en Egipto. Por lo tanto, se entiendan que las sinagogas estaban por doquier ya, para el III y IV siglo. Sin contar las sinagogas de Samaria y de Judea, las cuales datan al siglo IV y III antes de Cristo. ¿Ok? Y si había sinagoga, había una idea general de lo que eran los lugares de el Bet Knesset, que significa, número 1, casa de asamblea, número 2, casa de estudio, y número 3, casa de oración. ¿Ok? De ahí la idea general. ¿Cómo se forma la gran asamblea? La asamblea, ¿cómo se establece? O la sinagoga. Para dar una historia de la gran sinagoga o asamblea, lo divido de la siguiente manera. ¿Ok? La gran asamblea, del hebreo Ashei Knesset Ha-Gedolah, ¿ok? A esto se le llama el Sinot
que significa sin de juntarse, juntos. Sinagoge, que significa juntarse o reunirse para estar juntos otra vez, o asamblea. Se compone de 120 escribas, profetas y maestros, los cuales están en la parte final y en la época del segundo templo hasta el periodo helenístico. Ahorita lo vamos a ver en siglos, ¿ok? Y en este caso, hermanos, se coloca en ello mismo la idea general de también lo que es la corte de la ley de Esdras. ¿Ok? A la gran sinagoga se le atribuye, una vez más, el canon del Antiguo Testamento judío, lo cual incluye el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Esther y los 12 profetas menores. Y durante este tiempo se coloca la fiesta del Purim. Y también a la gran asamblea se le atribuye la institución de las oraciones, de las bendiciones y de los rituales. Quiero que, a ver si lo entienden mejor, ¿ok? Salen los israelitas de Jerusalén, los llevan cautivos, se quedan los rollos allá. Se quedan allá. Están cautivos en Babilonia, no saben qué hacer. Quieren enseñarle la ley a sus hijos, como se la sabían de memoria, se la empezaron a enseñar en forma oral. La ley oral. Pero ¿qué determina lo que se le puede enseñar a los hijos y no? Eso es lo que la gran sinagoga determina. Dice, la ley oral que le vamos a enseñar a nuestros hijos es lo siguiente: Pentateuco, Torah. Los 12 profetas, y empiezan a dar, esto es lo que vamos a, esto es la ley, este es el canon del Antiguo Testamento. Esto es lo que vamos a determinar que se le puede enseñar a ellos. ¿Ok? Es lo que ellos determinan. ¿Ok? Y tú dices, ¿y dónde en la Biblia se ve esta idea general de la gran sinagoga? Pues se encuentra en el libro de Nehemías. Ahora, Nehemías, hermanos, es el gobernador de Judá, el cual regresa hermanos, de Babilonia, gracias al edicto del rey Ciro. Es mucha información, a ver, más sencillo, ¿ok? Estamos en la gran sinagoga, aproximadamente antes del 538 antes de Cristo. Se da el edicto del rey Ciro, que está en la Biblia. Y el edicto del rey Ciro es: ustedes, judíos, pueden regresar a Jerusalén y ustedes pueden reedificar el templo ¿de qué? De Salomón, que ya no se le llama el templo de Salomón, que se le va a llamar ahora el segundo templo, lo cual hacen Esdras, ¿ok? ¿Y quién más? Y Zacarías. ¿Sí? ¿Ok? Ellos son los que reedifican el templo. Porque lo que hace Nehemías es que él reedifica los muros. Es la diferencia, hermanos. ¿Ok? Entonces Esdras y Zacarías reedifican el templo. Exactamente 70 años después de la destrucción del templo, se acaba de reedificar el templo. 70 años después. 70 años, número del Sanedrín, número de las 70 semanas, eso lo veremos en simbología. ¿Ok? 70 años después, 586, se los llevan cautivos. En el año 520 regresan, empiezan a edificar, duran 4 años y en el 516 queda reedificado el templo e inicia la época del segundo templo. Pero para cuando ya inicia, hermanos, ya está entonces el gran, o la gran ¿qué? Sinagoga. Porque esta se formó en el exilio babilónico. ¿Ok? Entonces cuando tú ves, hermanos, esta idea general de la gran sinagoga, entonces se edifica el segundo templo. Y de aquí
es cuarto y tercer siglo, segundo y primer siglo antes de Cristo, nace Jesús, primer siglo después de Cristo. Entonces ahorita acabamos de ver, hermanos, 500 años en 17 minutos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer otros 500 años en lo que resta de la clase. ¿Ok? Entonces, para esto, hermanos, en el libro de Nehemías, Nehemías es el gobernador de Judá que regresa y quiere reedificar los muros, porque pues estaba todo destruido. Y durante el transcurso del libro de Nehemías, hermanos, se habla de el pueblo de Israel que regresa por el edicto de Ciro, y todos estaban ausentes de la ley de Dios, no sabían nada, porque hablaban arameo, y la ley de Dios está ¿qué? En hebreo. Ahora necesitas hombres que les van a enseñar o dar sentido o traducir del arameo o del hebreo al arameo, para que ellos entiendan lo que están diciendo. Y aquí en Nehemías 10 se nombra, hermanos, lo que se conoce como la gran sinagoga. Nehemías 10, versículo 1 al versículo 27. Que aunque solamente se mencionan 85 nombres, realmente con la ayuda de Nehemías 7, 7 al 14, y si lo sumas son 120 hombres que forman la gran sinagoga. Y 120 es importante porque 120 en simbología y numerología es número de tiempo definido, pero 12 número de gobierno, por 10 120, 12 número de gobierno, por 10 ley de Dios, 120. ¿Ok? Y si hace mención, los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, y ahí está, Seraías y Azarías y Jeremías y Pasur y Amarías y Malquías y Atús y Sebanías, y todos estos que eran los que formaban parte de la gran asamblea o de la gran ¿qué? Sinagoga. Ahora, cuando estos llegan, hermanos, en Jerusalén, son gente que no es que llegan y ahí como que, ok, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a afirmar? ¿Qué vamos a aceptar y qué no vamos a aceptar? No. Son gente que ya eran parte de la gran sinagoga. ¿En dónde? En Babilonia. O sea, no es como que ahí llegaron y, a ver, tú y tú, nosotros nos juntamos y vamos a aprobar lo que se tiene que aprobar. No. Estos ya practicaban cosas porque la sinagoga se estableció, ¿cuándo, hermanos? Durante el exilio babilónico. Nomás con eso, ¿ok? Nomás con eso. Ahora, cuando vemos la cronología, hay un evento muy importante que sucede en la historia. Y esto sucede precisamente en el año 445, que es cuando Nehemías regresa, y en el año 332, antes de Cristo. Suceso totalmente importante. Y tú dices, ¿por qué? Porque es cuando Alejandro el Magno, hermanos, Alejandro el Grande, conquista la Tierra Santa. A ver, ¿listos? Vámonos en orden. Asiria, Babilonia, los griegos. ¿Ok? Y cuando llega Alejandro el Magno, hermanos, si conquista Jerusalén, tiene que haber evidencias, porque Alejandro el Magno llegaba, conquistaba, y era una persona que quería hacer de todo el mundo antiguo griegos, pero permitía que practicasen sus religiones. Para el tiempo cuando llega Alejandro el Magno, o el Grande, a conquistar Jerusalén, era en la época del periodo del segundo, el cual había sido reconstruido por Esdras y Zacarías, y los muros fueron reconstruidos por Nehemías, y ya existía la gran Boala, ¿ok? Entonces siguen. Cuando existía la gran sinagoga, en el libro Yomá, capítulo 69, Mektahan Kislue 21, esto es fuente, se relata
por parte de Alejandro el Magno, que tiene su historia bien definida, porque tenía sus propios historiadores, que él tuvo una junta con un representante de la gran sinagoga. Esos son libros de historia. Y entonces se declara que con quien al parecer tuvo la junta tenía que ser Simón el Justo, el cual era miembro de la gran sinagoga y que fue parte de los primeros 34 años del segundo templo. ¿Okay? Entonces, esto indica en forma histórica la formación de la sinagoga y la expansión de sinagogas en todo el imperio, primero de Babilonia y luego en el imperio griego, con la idea general de que a través de estos lugares, cuando se reunían los judíos, pudieran enseñar la ley oral, las oraciones, las alabanzas y la sección judicial moral a los hijos de ellos. Ahora, cuando regresan estos en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 1, por ejemplo, ya Nehemías regresa y puedes ver tú en el libro de Nehemías algunos conceptos. 9.1, el día 24 del mismo mes, se reunieron, que quiere decir en hebreo, Knesset. ¿Todos me están siguiendo? Y Knesset significa reunirse para estar juntos. ¿Ok? Y los hijos de Israel en ayuno, con cilicia y tierra sobre sí. Aquí ya empiezas a ver, hermanos, que con el regreso de los israelitas a Jerusalén, a ver, por ejemplo, ¿por qué tenían que ayunar? ¿Quién les dijo? ¿Por qué tenían que ponerse cilicio? ¿Quién les dijo? No, es que para cuando ellos regresan ya están establecidos algunos conceptos, mandamientos para lo que se tiene que hacer cuando se juntan, que fueron formados por la gran ¿qué? Sinagoga. Y esto también lo puedes ver en el libro de Esther. Por ejemplo, en el libro de Esther, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice ahí en el libro de Esther, en el capítulo 4, en el verso 16, dice algo muy interesante. 4:16 dice así, el que lo tenga lo puede leer. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Esa palabra, ve y reúne, ¿ok? Ve y reúne es la palabra lek, en hebreo lekenos. Y kenos, de reunir, es de la palabra kenos, Knesset, que significa asamblea, o sinagoga. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Ok? En este sentido, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, indica cómo ya tenían preceptos. Y lo que ustedes tienen que entender, hermanos, es que sabían qué hacer en el templo, porque estaba basado en la ley. Pero ¿qué hacemos cuando nos juntamos? A ver, el judío es muy metódico. Vamos a cantar, ¿qué cantamos? Vamos a enseñar, ¿qué enseñamos? Vamos a orar, ¿cómo oramos? Eso lo establece la gran sinagoga. ¿Cómo se va a orar? ¿Cómo se va a ayunar? ¿Cómo se va a estudiar? ¿Cómo vamos a alabar? Esos conceptos, preceptos es la sinagoga. La gran sinagoga es la que establece todo eso. Por lo tanto, cuando tú ves el libro de Nehemías del 9 al 10:30, miras en efecto la gran sinagoga que regresó y que está poniendo todo en su orden. Con el regreso a Jerusalén, hermanos, para la reedificación del templo,
las sinagogas, lugares de reunión o asambleas, vinieron a ser tan importantes como el mismo templo. Porque estas son israelitas que regresan y no vivieron en el templo, vivieron en la sinagoga. Y vieron que eso fue muy grande en beneficio para cada uno de ellos, que cuando regresan al templo, dicen, no vamos a dejar la sinagoga. Esto es muy importante. Y se inicia en el regreso del exilio babilónico la armonía del templo con la sinagoga. Porque no es que ya tenemos el templo a destruir las sinagogas. No podemos, las sinagogas no se pueden destruir. ¿Quién iba a decir que no se destruyeran? La gran sinagoga. Ellos son los que deciden. Ellos establecen, hermanos, 4 cosas de suma importancia para los judíos hasta el día de hoy. La gran sinagoga. Lo primero que establecen es lo que es la ley oral. Lo que es la ley oral, a la cual se le llama, yo hago mucha referencia de eso, el Mishnah. Eso es la ley oral. El Torah es la ley de Moisés, la ley escrita. El Mishnah es la ley oral, la cual se establece ¿en qué tiempo? En el exilio babilónico. No se les va a olvidar, ¿ok? Y la ley oral era una copia de la ley de Moisés, solamente que era en forma ¿qué? Oral, la cual se hacía también ¿qué? En hebreo. El otro acuerdo que es de importancia son los libros del canon. La gran sinagoga también los establece. Estos incluyeron el Pentateuco o el Torah, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Esther y los 12 profetas menores. ¿Ok? Aunque los primeros 3 libros fueron escritos fuera de la tierra prometida. Tienes que entender que no todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos dentro de la tierra prometida. ¿Ok? Ellos también establecen la separación de los profetas menores, así como sucedió durante el exilio babilónico. Y algunos de ellos fueron miembros de la gran sinagoga. ¿Ah? Por eso, el rey Ezequías y su consejo se le atribuye la inclusión de los mencionados. Y él añade el profeta Isaías, al igual que Esdras y que Nehemías. Así es como se empieza a formar el Antiguo Testamento, a quienes se le consideran la gran sinagoga. O sea, ellos dijeron, no, los libros que van a ser estos. Y luego viene el rey Ezequías y dice, no, espérame, es que tenemos que añadir a Isaías, tenemos que añadirte a ti, yo sé que no quieres, tú escribiste, tenemos que poner a ti Esdras, y tenemos que poner también a Nehemías, y por eso los tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, la otra cosa importante es el Mishnah, la cual se divide en 3 secciones. 3 secciones, la ley oral se divide en 3 secciones. Esto es lo que se le considera la triple clasificación de la ley oral. Número 1, el Midrash. Número 2, el Halakot. Y número 3, el Hakatot. ¿Ok? Esto es la ley oral. O Mishnah, que significa estudio, repetición o oral. Esto es los judíos allá en Babilonia. ¿Cómo le enseñaban a sus hijos? Nosotros decimos, a ver, abran niños jóvenes, abran Pedro, tal. Ellos no tenían eso. ¿Qué es lo que hacían? Escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno. Y así dice, amarás a Jehová tu Dios. Y así, vámonos. Así lo hacían ellos. ¿Ok? Tercer establecimiento que establecen es la fiesta del Purim y los estatutos. A ver, ¿cuántas fiestas tiene la sección ceremonial en la ley de Moisés? ¿Ah? ¿Cuántas fiestas tiene? 7. Número 1, Pascua. Número 2, panes sin levadura. Número 3, primicias. Número 4, semanas, Shabbat o Pentecostés. Número 5, trompetas. Número 6, expiación. Número 7,
tabernáculos. Se añade la octava, que es la fiesta del Purim. ¿Y qué es la fiesta del Purim? Tal y se las explicó en la clase de mujeres. Amén. Se establece cuando Esther rescata a todos los judíos y no los matan. ¿Ok? Así que, ¿cómo se va a hacer la fiesta del Purim? Se establece por la gran sinagoga. Así la vamos a hacer, así la vamos a hacer, así la vamos a hacer. Y se va a hacer así, 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 así. ¿Quién hace decir eso? La gran sinagoga. Ahora, establecen también la institución de el Shemone Esrei, que es la manera en que inician los servicios en la sinagoga hasta el día de hoy. Y la manera en que Jesús y los discípulos empezaban los servicios de la sinagoga en los tiempos de Jesús. ¿Quién establece eso? La gran sinagoga. Cómo se sentaban, cómo oraban, qué libros sacaban, todos esos lo estableció la gran sinagoga. Las oraciones, las bendiciones, los rituales, todo lo establece la gran sinagoga. Por eso establecen 4 cosas importantes. Número 1, el canon del Antiguo Testamento. Número 2, el Mishnah, la ley oral. Número 3, la fiesta del Purim. Y número 4, la institución de las oraciones o la liturgia, el orden en que se llevarán a cabo las cosas en la sinagoga. Y ese orden es importante porque se encuentra en ese orden los 5 puntos de adoración de la Iglesia de Cristo. Por eso es importante. ¿Ok? Ahora, haciendo de esta sinagoga una idea de una adoración portátil, o más bien individual, fuera del templo, trae una conmoción muy grande en los israelitas. Increíble, hermanos. Porque dicen, wow, ya no tenemos que ir al templo, ahora tenemos un lugar donde podemos orar, donde podemos enseñar a nuestros hijos, donde podemos hacer esto. Y entonces, por primera vez, hermanos, entienden la adoración en el templo y la adoración personal individual. La adoración en la sinagoga. Por eso cuando venimos a la iglesia decimos, nosotros venimos a adorar, aunque no matemos ningún animal. ¿Dónde tuvieron sus raíces? En la gran sinagoga. ¿Ok? La gran sinagoga. Ahora, increíble que se hiciera esto, porque al permitir la gran sinagoga, varias sinagogas, se prepara al mundo en general para el inicio de la expansión del evangelio. Porque a ver, ¿dónde llegaba Pablo a predicar? A la sinagoga. Entonces, con la diáspora, con la expansión de todos los judíos, se pone una en Egipto, se pone una en Irak, se pone una en Siria, se pone una en Asia, se pone una en Roma, una en España. Judíos, comunidades judías, ponen sinagogas y solamente van al templo 3 veces al año. Y el resto del día se reúnen todos los sábados. Y durante la semana le enseñan a sus hijos el Mishnah, la ley oral. ¿Sí se fijan más la importancia de la sinagoga entonces? Entonces, cuando viene el evangelio, si eso no hubiera estado preparado, pues ¿dónde llegaba Pablo a predicar? O sea, al Areópago, ¿sí? ¿Dónde? Al mercado, pero ¿dónde más? De esta manera, el evangelio fue el mensaje para los judíos, porque ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Y ya después nosotros entramos. Y esto no hubiera podido ser si no hubiese sido por la sinagoga. De antemano, déjenlo pongo aquí porque yo creo que se ve más bien aquí, ¿verdad? Entonces, en el año 332, Alejandro conquista Tierra Santa, ¿ok? Y con la conquista de los griegos, el templo o el segundo templo, se introducen ídolos griegos en el templo y se sacrifican cerdos, que era una abominación para los judíos. Durante este tiempo, Yehuda Macabeus dice, esto ya nos tiene hasta acá. No podemos dejar que los griegos tengan esa abominación en el santo lugar de Dios.
Y ahí se cumple la profecía de la abominación del profeta Daniel. Y dice, vamos a sacarlos. ¿Y cómo los vamos a sacar? Pues a la fuerza los vamos a sacar. Y se junta con un grupo muy grande y vienen y sacan a los griegos de ahí en el año 166 antes de Cristo. Y al sacarlos recuperan el segundo templo y lo vuelven a establecer para el servicio de Dios, tal y como se enseña en la ley. Y solamente tenían aceite para un día y el aceite duró 9 días. Y por eso se establece la fiesta de las luces o el Hanukkah o la fiesta de la dedicación, que tiene un candelabro no de 7 brazos sino de 9 en el año 166 por el milagro de que el aceite duró 9 días, que era imposible. Y vuelven a tomar ¿qué? ¿El qué? El templo. En el año 63, 100 años después, los judíos tuvieron el templo, el segundo templo, todo bien bonito, restablecido por casi 100 años, 103 años. Sucede algo, en el año 63, Roma conquista Tierra Santa. Ya viene otro cambio. ¿Ok? Entonces, el rey Herodes se creía, él, porque no lo era, descendiente de los macabeos. Dice, no, mi tatarabuelo es Yehuda Macabeus. Entonces, yo soy el rey de aquí, porque... Y durante esta época, del año 200 antes de Jesucristo al año 63, había tantas divisiones que se formaron los partidos políticos religiosos de los tiempos de Jesús, como los celotes, saduceos, fariseos, herodianos, etcétera. Ahí se formaron. ¿Ok? Y entonces cuando toma el rey Herodes, dice, no, pues yo pero no lo quería nadie, no lo querían los saduceos ni los fariseos, porque Herodes era del partido político religioso de los herodianos, que eran los que tenían más bienes raíces toda la tierra prometida. Y dice, ¿cómo me gano el favor con ellos? Ve el templo, dice, todos aman el templo. Dice, ya sé, se los voy a remodelar. Y se los remodeló, hermanos, de una manera increíble. En el año 19 antes de Jesucristo. Y cuando se lo remodela, pues todos los judíos, bravo, wala, buen trabajo. Pues imagínense, hermanos, es como si viniera uno y dijera, yo quiero ganarme el favor con ustedes. No tienen que poner para las butacas, no, yo me encargo de todo. Yo les voy a cambiar todo esto, butacas, y hace algo hermoso. Pues todos diríamos, qué buen rey tenemos, o qué buen hermano tenemos, ¿o no, hermanos? Eso fue lo que hizo el rey Herodes. En el año 19, antes de Jesucristo, mientras estaban los romanos sobre Jerusalén, la tierra prometida. En el año 4, hermanos, antes de Jesucristo, nace Jesús. ¿Ok? Y entonces empieza a cambiar todo. Pero, a ver, explíquenme, ¿cuántos años tiene la sinagoga? Cerca de 586 años. ¿Y cuántos años tienen practicando los judíos los preceptos de la sinagoga? Desde el año 586 hasta el tiempo en que nació Jesús. Y a eso en la Biblia, como en Marcos capítulo 7 y otros lados, se le llamará la tradición de los ancianos, que realmente es la gran sinagoga. ¿Ok? Cuando nace Jesús, el rey Herodes dice, ¿cómo que nació el rey de los circos? A ver, ¿qué pasó aquí? Me va a quitar el puesto aquí. Manda a aquellos, dice, cuando regresen me dicen dónde está y lo voy a mandar, ¿qué? Aquellos no regresan, se da cuenta y manda a matar a todos los que eran menores de 2 años en Bethlehem o Belén, ¿verdad que sí? Y entonces se escapa José, María y Jesús. ¿A dónde, hermanos?
a Egipto. Ay, ahí sí saben la historia, ¿va? Pero antes de eso no sabía nada. Entonces, cuando se escapa, hermanos, regresa y vive cuando muere el rey Herodes, que fue quien edificó no reedificó, que fue quien remodeló, es la palabra correcta, el templo. ¿De quién? El segundo templo. Voilà, ahí está. No digan de Salomón porque ese ya lo tumbaron. Regresa, pero ya cuando regresa, ya se muere, deja a sus hijos, a sus 3 hijos, y Jesús comienza su ministerio entre el año 27 y 30 después de Jesucristo, ¿ok? Y Jesús muere. Ahora dices, ¿por qué dices que nació en el año 4 antes de Jesucristo? ¿Ok? Primero, hermanos, porque el eclipse de horas del día viernes está registrado en la historia. Y te dice cuándo pasó en la historia. Por eso sitúas el año 4 antes de Jesucristo. Porque después de ahí son 33 años. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Todos están conmigo? Muere Jesús. Y cuando muere Jesús, resucita. Ya para este tiempo hay sinagogas por toda la tierra prometida. Y no solamente por la tierra prometida. Hay sinagogas por todo, ¿qué? El mundo. Gracias a la gran sinagoga. Y entonces muere Jesús, resucita, ya saben la historia, el libro de Hechos, y entonces se bautizan 3,000 e inicia, ¿qué, hermanos? La iglesia, puros judíos, que vinieron al día del Pentecostés y se regresaron a sus tierras, y allá donde se reunían, en las sinagogas, hermanos, que vinieron a hacer iglesias de qué, ahí está. Por eso es importante este estudio. Y para finalizar, después de aproximadamente 37 años, en el año 70 después de Cristo, viene el gobernador Tito de Roma y les destruye el templo de ¿quién? De Herodes, voilà. Y desde ahí hasta el año 2019 no hay templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque dijo Hebreos, porque lo que se ha dado por viejo está próximo a, y al quitar del mapa el templo, solamente queda la gran sinagoga, Beit Knesset, Sunagogei, o Eclesia, o la iglesia de ¿quién? De Cristo. Por eso nos reunimos aquí a adorar, hermanos. ¿Ya me entendiste ahora sí? Y por eso no necesitamos ir a adorar allá por la idea de que la adoración es individual y portátil. Ahora sí, hermanos, acabamos de hacer 1000 años.